de América Latina y asistencia técnica, sobre todo en áreas, bueno, de política económica y bastante también en el tema más reciente de desarrollo sostenible. Es decir, dentro de América Latina y el Caribe, la CEPAL es responsable, por ejemplo, por los informes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces, solo para decirles que yo creo que nos complementamos bastante bien. Fue algo que yo les comenté a Katia y a Fred, que vienen, digamos, de una visita reciente a la CEPAL. Yo creo que es bastante interesante fomentar esa interacción con la academia, porque cada vez más, o sea, uno de los desafíos que nosotros vemos acá en la CEPAL es justamente cómo traer más evidencia a las políticas, ¿no? Y yo sé que la academia a veces también necesita más incidencia en las políticas, ¿no? Muchas veces tiene los estudios, tiene la evidencia y necesita incidir más en las políticas. Entonces, yo creo y espero que podamos encontrarnos en algún punto intermedio, digamos, la CEPAL y los organismos, digamos, más académicos. Para comentarles, no veo que avance. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Mónica. Sí, pero no veo que avance mi presentación. Estoy tratando de avanzarlo. Deja de compartir y vuelve a Sí, compartir. voy a dejar de compartir. Voy a poner en el otro, que usa mucha memoria ese formato. Bueno, les voy contando un poco, mientras tanto, mientras se descongela el sistema, lo que había pensado para la presentación de hoy. La verdad es que Fernando me dio bastante libertad para la charla. Entonces, yo lo que pensé es sobre todo desde la perspectiva de la CEPAL, es decir, de lo que nosotros estamos haciendo actualmente en los últimos 10 años, digamos, mostrarles cómo se ha venido tratando de integrar un poco el enfoque territorial a lo que hacemos, digamos, sobre todo a recomendaciones de política. Yo diría que ha sido un proceso que es todavía bastante parcial, ¿no? O sea, esa integración es aún bastante marginal, pero viene ganando importancia. Y viene ganando importancia sobre todo por razones, yo diría, por un lado presupuestarias, es decir, nosotros nos damos cuenta de que los gobiernos tienen cada vez menos recursos para hacer cada vez políticas más complejas y por otro lado, también tiene que ver con la misma complejidad del escenario, del escenario económico, ¿no? Entonces, un escenario en que hay cada vez lo que nosotros llamamos una crisis sistémica, es decir, no solo de crecimiento, no solo de bajo crecimiento, sino también temas geopolíticos, el cambio climático. Entonces, todo eso está como complejizando el escenario sobre el cual los gobiernos tienen que tomar decisiones de política económica. Entonces, debido a eso, la CEPAL ha venido, digamos, aumentando ese fomento, digamos, a un desarrollo más territorial de las políticas. Yo no sé ya qué hacer para que... Ahí fue. ¿Pasó? Sí, ¿no? Sí. No, perfecto. Entonces, la estructura, teniendo en cuenta lo que yo les contaba, yo pensé en una estructura que primero recoge siempre desde el punto de vista cepalino, es como nosotros vemos, o sea, esa relación entre política económica y territorios rurales, sobre todo en un escenario de brechas, ¿no? De aumento de brechas, y no solo de brechas urbano-rurales, sino brechas también de otro tipo. Un contexto económico que nosotros acá llamamos de una década, incluso peor que la década que se llamaba perdida, ¿no? Que es lo que nos está pasando en los últimos 10 años, y en el cual, desde nuestro punto de vista, el tema del desarrollo territorial gana incluso más importancia.
Lo mismo pasa debido a esos desafíos de la producción y el acceso a los alimentos. También vamos a mirar un poco qué está pasando en esa área desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, que es otra de las áreas que se trabaja la CEPAL. La Agenda 2030, que es una de las iniciativas, digamos, para tratar justamente de cerrar esas brechas y cómo se ha avanzado hasta ahora. Nosotros venimos saliendo de justamente el Foro de Desarrollo Sostenible la semana pasada, en el cual se presentaron los avances, digamos, ya entrando a la segunda mitad del periodo, y esa necesidad de desarrollar un enfoque de sistemas alimentarios, que ya viene desde el año 2021 con la cumbre de sistemas alimentarios que ha sido promovida por Naciones Unidas. Nosotros lo que encontramos es que hay muchas sinergias entre enfoque de sistemas alimentarios y el necesario enfoque de desarrollo territorial. Y finalmente les quería contar un poco sobre esa propuesta que se viene desarrollando, diría, en los últimos 2 años dentro de la CEPAL, que tiene que ver con desarrollo productivo con ese enfoque territorial. Entonces, la primera parte, muy brevemente, yo estoy segura que la mayoría de los que me escuchan conocen mucho más del tema que yo, pero lo que yo quisiera decir más bien tiene que ver con cómo lo ve la CEPAL. Es decir, o sea, todos los insumos que yo usé en la presentación son, digamos, insumos internos, son estudios, son indicadores que se ha desarrollado acá en los últimos 10 años, un poco para mostrar cuál es el pensamiento institucional en torno a esa temática. Entonces, como todos sabemos, el desarrollo territorial, o sea, esa idea, ¿no? Ese pensamiento, vino un poco como una respuesta, ¿no? A ese aumento de la pobreza rural, ¿no? A esa dificultad, sobre todo a partir de los años 90, ¿no? Con la apertura económica en nuestra región, de superar algunas de las brechas estructurales. Y sobre todo en el caso de la pobreza rural, ¿no? Se observaba, por ejemplo, que había territorios que eran, digamos, indiferentes al crecimiento económico, ¿no? A la bonanza, que seguían siendo igual de pobres. Y entonces se empezó a pensar que se necesitaba otro tipo de enfoque para desarrollar esos territorios, alguno que considerara aspectos más específicos de esas localidades. También en paralelo, lo que se observaba es que ya no se podía hablar de territorio rural como sinónimo de agrícola, ¿no? De agricultura. Hay por los años 90 acá hubo varios estudios al comienzo de los años 2000, ¿no? Sobre la pérdida de peso de la agricultura y la mayor importancia del empleo rural no agrícola. La participación también, el papel activo de los sectores sociales y territoriales, yo diría que es algo incluso más reciente, ¿no? Esa necesidad de integrarlos en las decisiones económicas de sus territorios y sobre todo la necesidad de contar con sus activos, ¿no? Y ahí yo vuelvo a enmarcar todo esto en esa idea de que hay una limitación de recursos, ¿no? Y que nosotros no podemos desperdiciar nada, tenemos que contar con todos los recursos de los territorios. Y claro, entonces se entiende un poco el enfoque territorial en ese sentido. La CEPAL lo viene promoviendo, pero como yo diría que sigue siendo algo que no está totalmente integrado dentro digamos, del quehacer de la institución. Sigue siendo algo marginal que se está tratando de integrar crecientemente y yo diría que en los últimos 2 años con un enfoque ya más central vinculado al desarrollo productivo. Algo de lo que se ha hablado mucho acá en CEPAL, bueno, probablemente algunos de ustedes conocen, la ex jefa de la unidad donde yo trabajo, de la unidad agrícola, Martín Dirven, ella trabajó mucho sobre esa definición de lo rural, ¿no? Y cómo la tradicional definición dicotómica, ¿no? Rural-urbano, cómo eso limitaba justamente esa idea y avanzar hacia un mayor desarrollo territorial. Ella hizo varios estudios en ese sentido, yo creo que el último es del año 2020, pero viene trabajando en eso desde hace unos 15 años por lo menos. Y lo que ella destaca es
es esa necesidad de reconocer gradientes, ¿no? O sea, que cuando uno habla de territorio, uno no puede simplemente decir es rural o es urbano, ¿no? En la mayoría de los países de América Latina hay tal grado de heterogeneidad a nivel territorial que uno no puede simplificar demasiado. Y de hecho, la definición tradicional, la definición oficial de rural, en realidad es funcional a los censos, ¿no? O sea, nunca tuvo la función, digamos, de desarrollo. Y era una función básicamente para trabajar a través de indicadores socioeconómicos de la ronda de censos de los años 60, cuando originalmente se desarrolló. Y sobre todo siempre se desarrollaba con esa oposición a lo urbano, ¿no? O sea, se definía normalmente, así se hace en América Latina, se define qué es urbano y por oposición lo que no es urbano es rural. Y siempre se tenía esa identidad, ¿no? De economía rural igual a economía agrícola, que ya nos sirve, digamos, cuando uno quiere hablar de temas de desarrollo. Y lo mismo en términos de baja densidad, ¿no? Que también tendría a ser sinónimo. Aunque vamos a ver después, voy a mostrar a continuación algunos ejemplos, pero estas definiciones oficiales son muy sensibles a los parámetros que uno utiliza. Entonces, si de repente uno cambia un parámetro, ve que la población rural en determinados países aumenta muchísimo. Entonces, eso ya nos da una indicación de que no es muy funcional para términos de políticas, por ejemplo, de políticas económicas, de políticas productivas, utilizar esa definición oficial dicotómica, ¿no? Pero sí, lo que nosotros vemos es que en cualquier definición que se use, normalmente la tendencia hacia la disminución de esa población rural en América Latina y el Caribe tiende a mantenerse. Esto acá es un mapa justamente de una publicación reciente de Martín Dirben en el que se habla de cuáles son las definiciones en América Latina y el Caribe, ¿no? De lo que es rural y urbano. Están ordenados los colores por su importancia en números de países, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que nosotros vemos ahí es que se utilizan el número de personas y determinadas carencias, ¿no? En la mayoría de los países, o sea, el número de personas combinado, ¿no? Con otras variables, definición legal combinado, ¿no? Con otras variables. Eso no es muy distinto a lo que se hace en el resto del mundo, o sea, normalmente la definición legal, ¿no? La que utilizan, por ejemplo, los procesos administrativos, tiende a ser la más común a nivel mundial, ¿no? Y no ha cambiado mucho en el tiempo. De hecho, las mismas Naciones Unidas no ven que haya un espacio, por ejemplo, para uniformizar esa definición de rural, porque justamente la heterogeneidad interna de los países es muy grande y no se ve una ventaja en tratar de homogeneizarla. Al contrario, o sea, probablemente lo que hay que hacer es abrirla más y tratar de trabajarla, digamos, desde diferentes funciones, ¿no? Si uno está hablando de temas de políticas, probablemente utilizar otro tipo de definiciones es más interesante. Entonces acá, ese también es un gráfico de Martín. Acá lo que ella muestra es para cada país cómo cambia utilizar la definición censal, ¿no? Que es la oficial, que sería la línea amarilla, y si uno toma, por ejemplo, la definición ya de densidad menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la definición de la OCDE simplificada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un país como Uruguay, esto es para el año 2002, o sea, ya hace más de 20 años, y eso incluso en aquel momento, o sea, la población rural pasaría de un 7,7% a un 59% si uno utilizara definiciones, digamos, distintas. A eso voy con que es muy sensible a los parámetros, ¿no? Entonces, si uno está haciendo una política pública y dices para zonas rurales, vas a tomar el 7% o vas a tomar el 60%, ¿no? O sea, tal diferencia lo que nos muestra de alguna manera es que nos sirve tomar para temas de desarrollo, considerar simplemente lo que son zonas rurales o urbanas. Acá también un poco la idea es que independientemente de la definición, ¿no? Va hacia la baja, ¿no? Digamos, la población en localidades pequeñas, pero acá lo interesante, lo que yo destacaría de este gráfico, más allá de la tendencia, digamos, a que baje
las ciudades pequeñas y que aumenten las ciudades, las grandes monópolis. Lo que yo destacaría acá es el aumento de lo que llamamos las ciudades intermedias y pequeñas grandes, digamos, ¿no? Que serían, digamos, las celestes y grises y amarillas. Y eso porque es importante, por los vínculos, lo que la mayoría de los estudios territoriales muestran es que hace mucha diferencia para el desarrollo, digamos, de las ciudades más pequeñas, que digamos, si uno corta ahí a los 20.000, dice que son rurales, ¿no? Las azules y naranjas, que esas son rurales. Hace mucha diferencia para ese contingente el dinamismo de las ciudades intermedias cercanas, ¿no? Y los vínculos económicos que se desarrollan con esas ciudades. Entonces yo destacaría como ese crecimiento como un potencial, ¿no? O sea, es un potencial económico importante de un mercado más sofisticado, de poder de compra, de logística también, ¿no? De mayor desarrollo, de infraestructura, de conectividad, por ejemplo, estar cerca, digamos, de esas ciudades intermedias y pequeñas, grandes, digamos. Acá el otro tema que hablábamos, ¿no? O sea, la importancia del ERNA, ¿no? Del empleo rural no agrícola, y esa, digamos, necesidad de empezar a disociar, o sea, ya se empezó a disociar desde los años 90, pero sobre todo en las políticas de desarrollo, ¿no? En de considerar también lo que nosotros vemos, o sea, políticas de desarrollo social, por ejemplo, de protección social para las zonas rurales, esa necesidad como de que ellas se integren con políticas de desarrollo productivo para actividades diversas, no solamente para la agricultura, ¿no? En fin, y una serie de políticas también que se pueden y se deben, digamos, incrementar sus vínculos con las más diversas actividades de las zonas rurales. Ahora, a mí me gusta mucho este mapa porque lo que muestra acá es un poco el enfoque que uno debe promover, pensando en términos de desarrollo, ¿no? De desarrollo de esas zonas rurales. O sea, cuando uno piensa en términos de población, eh, la población en América Latina es un 18% de la población rural, pero si uno piensa en términos de territorio, es un 90%, y eso es lo mismo a nivel mundial, 90% del territorio, aunque digamos a nivel mundial la población rural es mucho más alta, son como un 40 y algo por ciento. Entonces, esa idea de que en ese territorio hay tanta riqueza, hay tantas posibilidades de desarrollo, que es un poco dar la vuelta, ¿no? En lugar de mirar lo rural como lo subdesarrollado, es mirar el potencial de ese territorio en términos de su extensión, justamente, ¿no? En términos de toda la riqueza que está asociada a ese territorio. Ahora, quisiera hablar brevemente de las brechas urbano-rurales, ¿no? Que les mencionaba anteriormente, que es parte, digamos, de lo que está en el corazón de la misma idea de desarrollo territorial rural y en nuestro caso, más específicamente, digamos, de la división de donde yo vengo, del tema de desarrollo productivo territorial. También historia económica, ¿no? O sea, la concepción histórica del desarrollo, no solo en América Latina, en otras partes del mundo también, ¿no? Siempre tuvo un fuerte sesgo urbano, ¿no? O sea, las zonas rurales, lo rural o lo agrícola no eran vistos como fuentes de desarrollo en sí mismos, sino como funcionales para proponer, ¿no? Proveer de materia prima, de mano de obra, a los centros urbanos, primero a la manufactura, más recientemente a los servicios. Entonces, eso básicamente lo que generó desde siempre es esa diferencia en términos de acceso de todo tipo de bienes públicos, de salud, de educación, pero también brechas de ingreso importantes, ¿no? En términos de dinamismo económico. Y esas brechas han tendido como a multiplicarse, a mantenerse en el tiempo.
De hecho, en los últimos años, a raíz de un crecimiento económico limitado en América Latina y el Caribe, lo que nosotros vimos es una tendencia a que esas brechas aumenten, de hecho. Voy a pasar rápidamente algunas de ellas. Este es del último panorama social de la CEPAL, que es una publicación anual que se hace, que sale normalmente a fines de año. Acá lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, la brecha, el término de la pobreza extrema, que son las barras rojas, la brecha urbano-rural es mucho más, o sea, va en la zona urbana es un 9,3% de incidencia de la pobreza extrema contra un 19,5% en la zona rural, y esa diferencia es mucho más intensa, mucho más grande que cualquiera de las otras brechas, o sea, de sexo, de edad, ¿no? Que tiende a afectar más a los niños y adolescentes de la pobreza, incluso en términos de condición étnico-racial. En términos de informalidad, lo mismo, o sea, la brecha urbano-rural serían las barras azules, también son más importantes en América Latina que incluso cualquiera de las otras brechas. Si uno va también al tema de infraestructura, ¿no? Que es algo que además afecta fuertemente la productividad de los sectores y la productividad de la agricultura también, también vemos en unas brechas bastante intensas, o sea, de hasta 20 veces en algunos países, el nivel de acceso a Internet en los hogares entre zonas urbanas y rurales. Esta es una brecha de ingreso al interior de una zona rural. Entonces, o sea, es importante entender que uno mira las brechas rural-urbano, pero si uno se mete dentro de la zona urbana, hay otras brechas que se reproducen ahí, ¿no? Por ejemplo, en términos de ingresos por ocupación y por tipo de actividad. Entonces, de hecho, los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados en la agricultura tienden a tener los ingresos más bajos de todas las ocupaciones, incluso dentro de las zonas rurales. O sea, eso, digamos, sería lo equivalente a la agricultura familiar, ¿no? Esos son datos de las encuestas de hogares, no se llama agricultura familiar como en los censos, pero sí, digamos, sería lo equivalente en términos de ocupación. Este es un ejercicio que se hizo con un proyecto acá de CEPAL, que después les voy a hablar un poquito más, que es ese proyecto financiado por el FIDA, de nuevas narrativas para una transformación rural en América Latina y el Caribe. Y lo que se hizo acá fue trabajar con los niveles de pobreza en México, por ejemplo, en los municipios de México, considerando indicadores alternativos, no dicotómicos de ruralidad. Entonces, acá lo interesante es que, por ejemplo, el indicador de accesibilidad rural, que básicamente lo que te relaciona son los municipios, el porcentaje de personas dentro del municipio que no tiene que caminar más de 2 kilómetros para una carretera asfaltada. Y en el caso del índice relativo de ruralidad, es un índice compuesto por 4 variables de densidad, de población, de actividad económica, entonces es un índice incluso más complejo. Entonces uno incluso ve ahí que entre esos dos indicadores, que son mucho más complejos, que no son dicotómicos, que son, digamos, de gradientes, uno ya ve que complejizar el indicador, ¿no? O sea, el indicador relativo de ruralidad, él tiene te muestra una correlación incluso más alta que el otro, que es más sencillo, el de accesibilidad rural, con la pobreza, ¿no? O sea, mientras más aumentas el nivel relativo de ruralidad, más aumenta la pobreza en los municipios. O sea, hay una correlación clara en ese caso. Quería hacer entonces un par de reflexiones sobre esa primera parte. Primero, que la definición de lo rural importa, ¿no? Porque está en la base de las políticas públicas y de los presupuestos. Esta definición no ha sido adecuadamente dimensionada ni comprendida por los organismos públicos, aunque sí hemos visto que se han desarrollado esfuerzos para llegar a nuevos abordajes de lo rural. Y esos abordajes son tanto conceptuales como operativos. O
sea, hay un conjunto de investigaciones que complejizan esos parámetros de definición, como vimos en el último gráfico, y eso permite justamente avanzar hacia una mirada multidimensional más compleja de lo rural. Entonces, ese concepto, digamos, de territorio, que es más que lo dicotómico, que lo rígido dicotómico, permite justamente reconocer las especificidades de lo rural y sus interacciones con lo urbano, ¿no? Desvincularlo de lo agrícola, o sea, no seguir hablando de lo rural y agrícola como sinónimos, sino pensar en lo rural como algo mucho más pluriactivo. Y, por supuesto, nosotros creemos que esa reflexión tiene una implicancia directa para las acciones de políticas y las iniciativas dirigidas al desarrollo rural. Entonces, como nosotros vemos, este enfoque territorial tiene un componente de análisis, ¿no? Tiene un componente analítico que permite comprender mejor el mundo rural, pero también tiene un componente de acción, ¿no? Que permite justamente abordar mejor, de forma más completa, el tema de la pobreza rural. Voy a tratar de pasar rápido el tema del contexto económico. Es más bien para que ustedes entiendan cómo ve la CEPAL, el actual contexto y cuál es el mensaje principal. Acá sería importante entender esa idea de trampas de pobreza, ¿no? O sea, como determinados territorios están y se encuentran con ese mecanismo de autorrefuerzo que hace que persista la pobreza independientemente de las variables macroeconómicas. Porque hay diversas dimensiones de desigualdad, por ejemplo, en acceso a bienes públicos, en acceso a los recursos naturales, acceso a las riquezas del territorio, ¿no? Que justamente impiden esa movilidad social entre ricos y pobres. Lo que nosotros vimos acá en la CEPAL es que el crecimiento mundial en los últimos 2 años ha estado por debajo del promedio histórico. ¿Y por qué eso importa? O sea, importa porque América Latina y el Caribe es una región exportadora y exportadora sobre todo de commodities. Entonces depende mucho de los ciclos económicos. Hace mucha diferencia. Si estamos en un momento de alza de precios de los commodities, hace mucha diferencia para el desarrollo, para el crecimiento. Si uno mira lo que pasó, por ejemplo, entre el año 2000 y el 2014, que fue un ciclo de alza de los precios de los commodities gracias al desarrollo, digamos, de todo el tema construcción, industria en China. Cómo creció América Latina, cómo eso permitió también cerrar brechas en términos de pobreza y de inseguridad alimentaria. Entonces, digamos que el crecimiento de nuestros socios comerciales, sobre todo, importa. Acá vemos justamente ese tema del comercio, ¿no? O sea, cómo el comercio se desaceleró. Ahí vemos esa caída fuerte en el año 2020, en la caída durante la pandemia, pero la verdad es que ya el comercio viene creciendo a tasas bastante bajas desde hace tiempo y ahí entra mucho el componente de una reasignación de las cadenas de valor que se reforzó durante la pandemia, ¿no? O sea, hay lo que nosotros decimos como un cierto regreso a lo local en muchas cadenas de valor, una desglobalización, como llaman determinados autores, y eso tiene implicaciones fuertes para una región exportadora de materias primas como es América Latina y el Caribe. Entonces, todo eso como configura un escenario de bajo crecimiento y de necesidad de cambio de estrategia. Porque importa crecer poco. O sea, acá se hace un cálculo aritmético de cuántos años nos tomaría duplicar el ingreso por habitante en América Latina y el Caribe con diferentes tasas de crecimiento. Y si uno crece a 0,8%, que fue el crecimiento del año 2023, nos tomaría 300 años duplicar ese ingreso per cápita. Si crecemos al 5%, tomaría 18 años duplicar el ingreso per cápita. Y eso significa también cerrar algunas de esas brechas estructurales. Claro, dependiendo del tipo de crecimiento que uno está haciendo en términos también de distribución de este ingreso.
Esas son las tasas de crecimiento para América Latina y el Caribe en el año, las proyecciones para 2024. O sea, también se espera que la tasa siga baja, pero no solo en el corto plazo. Es decir, si uno mira en el largo plazo, el mensaje un poco de la CEPAL es que América Latina ha perdido la capacidad de crecer. Eso viene asociado a, por ejemplo, unas tasas de productividad bastante reducidas que no ha logrado, por ejemplo, aumentar los ingresos sobre todo de este sector más tradicional de la población. Un aumento del empleo informal también viene asociado a esa baja capacidad de crecer. Lo que nosotros vemos ahí, esos puntitos son el crecimiento, el promedio, digamos, del crecimiento tendencial en los 30 años que van de 51 a 79, después en 30 años que van de 80 a 2009 y finalmente en los últimos 14 años. Entonces ahí se ve cómo estructuralmente también ha cambiado el patrón de crecimiento de la región. La brecha de productividad de la que yo hablaba, o sea, también se está ensanchando. Eso estamos hablando desde el año, o sea, cómo ha crecido desde el año 1990. O sea, el mundo ha seguido aumentando la productividad total de los factores, que es una medida, digamos, del crecimiento tecnológico. O sea, cuánto la tecnología está aumentando, está permitiendo aumentar la productividad del factor trabajo, del factor tierra, del factor capital. Y es claro, o sea, en América Latina, sobre todo a partir del 2010, se ve esa caída intensa. Y en el caso del sector agrícola, que digamos es fundamental para cerrar justamente la brecha de pobreza rural por la dependencia, por lo que nosotros vimos, ¿no? O sea, que son justamente donde se concentra la pobreza, los menores ingresos entre los cuentas propias agrícolas. Aquí lo que nosotros vemos es que si bien a nivel nacional hay determinados países como Brasil, por ejemplo, en ganadería, que tiene una productividad que es más alta que el promedio mundial, que son las últimas barritas, aún así cuando uno lo mira internamente, hay diferencias muy importantes, ¿no? Por tipos de productores. O sea, tenemos siempre esa dicotomía, digamos, dentro de los países en América Latina de lo que es la agricultura de exportación, muy altamente productiva, incluso en la frontera tecnológica en muchos sectores, y la agricultura familiar, que tiene por lo general una productividad entre 30 y 50% de la productividad promedio, digamos, de las explotaciones empresariales. Entonces, claramente, digamos, son brechas dentro de brechas, ¿no? Un poco esa es la idea. Si uno mira, digamos, lo rural, urbano, hay una brecha. Si uno mira dentro de lo urbano, hay una brecha agrícola, no agrícola. Y si uno mira dentro de lo agrícola, hay una brecha de pequeños y grandes productores. Entonces, son, digamos, desigualdades a muchos niveles que exigen también respuestas acordes. O sea, reconocer estas desigualdades no es simplemente, no basta con simplemente utilizar la clasificación urbano-rural y políticas urbano-rurales. Finalmente, en términos de, digamos, del contexto económico, es importante tener en cuenta que las políticas están condicionadas por restricciones fiscales que vienen al alza desde la pandemia. Hay un alto nivel de deuda y hay, asociado al bajo crecimiento económico, también hay una baja recaudación. Entonces, lo que nosotros vemos, o sea, acá quédense, digamos, con la diferencia entre la línea azul y la verde, ¿no? Cómo se ha ensanchado, digamos, desde el año 2008 más o menos y el 2020 se disparó, pero todavía no vuelve a cerrarse, digamos, al nivel anterior. Y el mensaje entonces que de diagnóstico, digamos, que nosotros vemos acá en CEPAL es que América Latina y el Caribe está sumida en tres trampas del desarrollo: el bajo crecimiento, es un crecimiento además volátil, no sostenible ambientalmente, excluyente, ¿no? La tendencia a la desigualdad es al aumento. Entonces hay esa trampa de alta desigualdad, baja movilidad y baja cohesión social.
y hay una trampa de bajas capacidades institucionales, ¿no? Gobernanza poco efectiva, justamente para aplicar las políticas que serían necesarias para cerrar esas brechas. Algunas reflexiones con relación a esa segunda parte. Acá está esa idea, ¿no?, de que hay territorios permanentemente rezagados en diferentes contextos macroeconómicos. Hay territorios que reaccionan, digamos, cuando el crecimiento del país es más elevado, y hay territorios que siguen en una situación de estancamiento, y lo que se ve ahí, los estudios lo que muestran es que el territorio ahí tiene una correlación alta con el nivel de crecimiento en esos territorios, ¿no? Entonces, digamos, lo que el crecimiento del país no explica, las características del territorio sí explican. Entonces, eso lo que implica eso lo que muestra es un poco dónde hay que abordar, o sea, cuáles son las variables que hay que abordar justamente para avanzar en esa dirección. Normalmente esas zonas, esos territorios son zonas con baja población, poco urbanizadas, que están bajo trampas de pobreza con características político-institucionales fuertes, es decir, normalmente están asociadas a un bajo desarrollo institucional, a una baja capacidad de aplicar las políticas, de hacerlas efectivas, y eso internamente, pero también hay factores que son determinantes y que son ajenos al territorio, como son las mismas políticas nacionales, que son en muchos casos excluyentes o que no toman en cuenta las características y las necesidades para superar esas brechas, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que las políticas públicas pueden actuar como reproductoras de las trampas de pobreza. Entonces, que hay justamente que tratar de revertir esa situación. También voy a tratar de pasar esto rápido, tiene que ver con los desafíos actuales de la producción y el acceso a los alimentos, porque no solo aumenta, digamos, la brecha de pobreza, cuando uno habla de pobreza extrema, uno está hablando de la incapacidad digamos, que la población no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos. Esa es la definición de pobreza extrema. O sea, la pobreza es necesidades básicas, incluye otros gastos, pero la pobreza extrema son ingresos per cápita insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. Ni siquiera estamos hablando de dieta saludable, estamos hablando de canasta básica. Y esa ha estado aumentando en América Latina. Esta pobreza ha estado incluso a los niveles actuales, son más altos que del 2014. Entonces, en los últimos 10 años es como si no hubiéramos avanzado nada. Y lo mismo ha pasado con la seguridad alimentaria, que está muy asociada a esa pobreza extrema, ¿no?, por definición. Entonces, más allá digamos, de esos desafíos internos, ¿no?, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, nuestra agricultura, nuestro sector agropecuario y por lo tanto nuestros territorios rurales están también sujetos a desafíos globales. Ustedes conocen las estimaciones de la FAO, la demanda va a aumentar hacia el año 2050 por el aumento poblacional, y la producción tiene que aumentar casi un 50%, con todo lo que eso implica de presión sobre los recursos naturales, el suelo, el agua, la biodiversidad. También sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que nosotros vemos es que hay, digamos, este tema también no resuelto, ¿no?, de los desperdicios de los alimentos, que también es un tema territorial. No voy a entrar en detalles, pero yo creo que es importante dejarlo claro por acá. Acá está el gráfico de la FAO, donde lo que muestra es justamente ese aumento a nivel mundial, digamos, de la prevalencia de la subalimentación, o sea, durante la pandemia, pero que tampoco ha vuelto a los niveles prepandémicos, ¿no?, en el 2022. En la América Latina y el Caribe, de hecho, fue la región que tuvo el mayor aumento en esa inseguridad alimentaria, y también en la prevalencia del hambre. De nuevo, los temas acá son más de acceso que de oferta.
¿no? Porque, claro, en América Latina hay como 18 países que son exportadores netos, unos 15 que son importadores netos, y el 80% de la población vive en países que exportan alimentos, más de lo que importan. Entonces, uno podría pensar en esa paradoja, ¿no? Como parte de la población que vive en países que exportan muchos alimentos, son grandes exportadores, tienen inseguridad alimentaria. Y es un tema de acceso, sobre todo, es un tema de precios y es un tema de ingresos. Este es el gráfico el índice de precios de los alimentos de la FAO. Eh, como el ciclo, digamos, de la guerra en Ucrania, que todavía no se normaliza, por otros conflictos y por temas también climáticos, como este ha sido el más alto, digamos, de lo que se tiene de registro, de hecho. La inflación de alimentos estuvo más alta que la inflación general durante varios meses en América Latina y el Caribe. Eso también tuvo una implicación fuerte para la inseguridad alimentaria. Y este gráfico lo que nos muestra es que la inflación de alimentos tiene mayor incidencia en los quintiles más bajos, es decir, la gente más pobre, como gasta más en alimentos, su inflación, cuando la inflación de alimentos es más alta que la general, su inflación es más alta proporcionalmente, ¿no?, a sus gastos. Esto es un poco lo que muestra este gráfico, que la inflación afecta más a los hogares más pobres. No voy a entrar mucho en este tema. Hablé ya de que es una exportadora neta de alimentos, pero quizás para los temas climáticos valga la pena decir que sí exporta muchos alimentos, pero es son exportaciones poco diversificadas. Acá el tema de la productividad, lo que nosotros hablábamos, o sea, las estimaciones de la OCDE y de la FAO dicen que solo para cerrar, digamos, la brecha de inseguridad alimentaria, para alcanzar el hambre cero, la productividad del sector agrícola debería subir un 28% en las próximas décadas. Eso es como 3 veces lo que aumentó en la última década. Entonces, debería triplicar la tasa de crecimiento de la productividad agrícola si uno quiere cerrar, digamos, esa brecha con el crecimiento poblacional que se viene. Los choques climáticos, como ya mencioné, también han estado afectando bastante a los precios de los alimentos, a la producción. La Niña en 2022-2023, el Niño y otras temperaturas de récord en 2024. Eso solo para decir cómo está afectando a los países de la región las olas de calor. Y digamos que la agricultura está siendo muy afectada por el cambio climático, pero también tiene una contribución al cambio climático. En el caso de América Latina y el Caribe, la parte verde, ustedes ven, se fijan que es mucho más grande que la parte verde en el mundo, porque la agricultura acá proporcionalmente contribuye mucho más para los gases de efecto invernadero que en el mundo. Eso quiere decir que la agricultura tiene que ser necesariamente parte de la solución. Los acuerdos de París, a todos los compromisos que están asumiendo los países, la agricultura es parte fundamental de la respuesta. No me voy a detener en esto, voy a mirar más bien esto. Este es un tema de pobreza alimentaria por los territorios, ¿no? Un poco lo que nosotros hablábamos de esa necesidad de diferenciar, ¿no? Si uno habla simplemente la pobreza extrema rural, o si uno habla de la pobreza alimentaria, ¿no? La inseguridad alimentaria rural o urbano, es una forma de diferenciarlo y uno ve brechas, pero si uno entra a ver con detalle diferentes tipos de territorio, lo ve mucho mejor. ¿En qué nivel la inseguridad alimentaria se asocia mucho más a territorios aislados, por ejemplo, ¿no? O sea, los territorios que están cercanos a ciudades, ellos tienen dinámicas de crecimiento que permiten justamente reducir la pobreza y reducir la inseguridad alimentaria. En cambio, los territorios, mientras más aislados, mientras más alejados, más están sujetos en forma estructural a esas brechas. Este también es un estudio de CEPAL, que es parte del proyecto que yo les comentaba, financiado por el FIC.
algunas conclusiones de la parte 3. Yo me quedaría con esta idea de que la inflación de alimentos, los efectos de la crisis climática, todo eso aumenta el riesgo de hambre y de inseguridad alimentaria, y que esa inseguridad alimentaria no es uniforme, ¿no? O sea, el mapa de México nos muestra eso, o sea, la gente mientras más aislada en sus territorios, mientras menos vínculos económicos tiene con otros territorios, más está sujeto a ese riesgo, porque los precios suben, pero no necesariamente ellos tienen mayor posibilidad de acceso al mercado y de aumentar sus ingresos en forma proporcional. Acá, en el caso de la Agenda 2030 y el enfoque de sistemas alimentarios, me gustaría contarles lo que vimos la última semana, y es que al ritmo actual, digamos, de progreso, si se mantiene el ritmo en los próximos 9 años que nos queda, o sea, en los próximos 6 años que nos queda, solo el 22% de las metas se alcanzarían en general. En el caso del ODS 2, acá están las metas del ODS 2, del hambre cero. El único que se ve ahí en verde es el que se alcanzó o es probable que se alcance con la tendencia actual. Por ejemplo, todos los de inseguridad alimentaria, los de productividad de la agricultura, los de protección, ¿no? O sea, del ecosistema, de los ecosistemas, todo esto está en riesgo de no alcanzarse. Nosotros creemos que hay un vínculo, ¿no?, entre Agenda 2030 y desarrollo territorial. O sea, sobre todo cuando nosotros pensamos en poner el foco en el 90% de la superficie de la Tierra, ¿no? O sea, muchos de los ODS están vinculados a temas de desarrollo territorial rural. O sea, es más, muchos autores dicen que no se va a alcanzar los ODS sin promover justamente el desarrollo de esos territorios. ¿Por qué? Porque el 90%, o sea, si nosotros hablamos varios de los ODS, ellos están interconectados. Entonces, no alcanzar el ODS 2, por ejemplo, pone en riesgo muchos de los otros ODS, los de acción climática, por ejemplo, los de desigualdad, los de género, los de salud y bienestar. Entonces, acá es fundamental entender que es un paquete completo y que ese paquete completo necesita tener esa idea de dónde están los recursos, ¿no? Dónde está el agua, dónde está el suelo, que nos permite justamente alcanzar, mitigar los efectos del cambio climático, que nos permite alcanzar los mismos ODS vinculados al agua, a energía también. Entonces, esa mirada de desarrollo territorial nos parece fundamental para alcanzar en forma integrada los ODS. Si nosotros miramos los recursos de que dispone la región, o sea, dispone de recursos en comparación con la población, ¿no? La población, digamos, de la región es el 9% de la población mundial, el 4% en el caso de la población rural. Pero tenemos el 34% del agua dulce, el 29% de la biodiversidad o el 31% de la superficie apta para la agricultura, el 13% del valor agregado agrícola. Entonces, esa visión de que hay recursos y de que tenemos que potenciarlos es fundamental para poder avanzar en los ODS. Acá, un poco de lo mismo que les mostraba antes. Esto me parece interesante, eso es cómo están interconectados los ODS, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miramos solo los elementos de los sistemas alimentarios, se relacionan a 37% de las metas de la Agenda 2030 y a todos los ODS. Este es un análisis que hizo la FAO sobre el marco mundial de diversidad biológica. Y acá también, o sea, de las metas, todo lo que se ve en amarillo está muy vinculado al tema agrícola. Entonces, lo mismo, o sea, la Agenda 2030 no puede alcanzarse sin la agricultura y sin los territorios rurales, y el marco mundial de diversidad biológica tampoco. Ahora bien, el lunes nosotros lanzaremos un estudio sobre el financiamiento del ODS 2. Y aunque hay una brecha de financiamiento, es decir, hay muchos recursos que necesitan y que no están disponibles, sí ya hay un costo que los países están asumiendo por no erradicar el hambre y la malnutrición.
Y eso se calculó. Y es más, se calculó y es más alto que el costo de erradicar el hambre y la malnutrición. Acá son algunos estudios que hizo CEPAL que tienen que ver, que estiman, por ejemplo, el costo del hambre o de la doble carga en algunos países. O sea, que puede llegar, en el caso de Guatemala, a un 17% del PIB, los costos del hambre y malnutrición asociados sobre todo a baja productividad, a costo de salud, a muerte temprana, a ausentismo laboral y a una serie de otras variables. Entonces, para cumplir con la Agenda 2030, lo que se ha propuesto desde Naciones Unidas es justamente eh, eh, tener ese enfoque, desarrollar ese enfoque de sistemas alimentarios, ¿no? Que tiene que ver, que yo diría que es muy parecido al enfoque de cadenas de valor más tradicional, pero que incluye a los consumidores finales. O sea, pone a los consumidores en un papel súper importante, porque lo que nosotros vimos en ese estudio sobre financiamiento es que el 22% del PIB corresponde justamente a lo que compran todos nosotros, lo que compramos todos nosotros en alimentos. Eso es un poder, es decir, lo que nosotros compramos con esto es fundamental para decidir hacia qué lado van finalmente los sistemas alimentarios. Mónica, nos quedan como 5 minutos. Perfecto, nos quedan 5 minutos. Voy a tratar de apurar. Entonces, para cerrar ese tema de sistemas alimentarios y enfoque territorial, nosotros vemos una intersección, ¿no? Entre lo urbano y lo rural, o sea, un ámbito de intersección entre lo urbano y lo rural es el del sistema agroalimentario, porque justamente parte del sistema que es urbano y parte que es rural. Está todo, digamos, vinculado, no existe, no está esa dicotomía, porque son cadenas que funcionan y que son fluidas entre lo urbano y lo rural. Entonces, hay una necesidad clara ahí de justamente juntar esos dos enfoques. Eso permitiría, por ejemplo, una mejor distribución del acceso a los alimentos, mayor sostenibilidad de la agricultura, integrar a la agricultura familiar, mejorar los canales de distribución y creemos también permitiría abordar mejor el tema de la mitigación del cambio climático. Hay una serie de desafíos institucionales, como es sobre todo lo que tiene que ver con desarrollar esa coordinación, ¿no? De estructuras subnacionales en muchos casos, subnacionales y nacionales, ¿no? Ese es uno de los desafíos, digamos, que es de los sistemas alimentarios y que es también un tema central de desarrollo territorial y rural. Me voy a saltar esto porque ya lo hablamos. Y esta es la última parte. Me voy a dedicar un poco a contarles cuál es la propuesta de la CEPAL en el caso de desarrollo productivo territorial. Bueno, primero entender que la CEPAL, dados todas las limitaciones que vimos, que no avanzamos en los ODS, que hay brechas, que hay también, digamos, trampas de desarrollo, se piensa que es necesario un desarrollo más productivo, que hay que, sobre todo, al ampliar el alcance de las políticas de desarrollo productivo de nueva generación. ¿Y qué sería eso? O sea, son básicamente lo que se ve ahí en amarillo, ¿no? O sea, la definición de un portafolio de sectores impulsores o dinamizadores que justamente por sus características generan sinergia con otros sectores y te permiten avanzar más rápidamente en términos de desarrollo. Con un enfoque territorial, y ahí es lo que yo le decía, como que la CEPAL está tratando de traer hacia el centro de sus estrategias el enfoque territorial, con la gobernanza, la colaboración y el trabajo articulado entre los actores, ¿no? A los distintos niveles de gobierno. Eso se puede, digamos, resumir con esto que nosotros llamamos como, no sé, esas columnas, ¿no? Esa estructura, esa casita, y ustedes ven que ahí abajo, en la base, está el tema del desarrollo productivo con enfoque territorial. Acá está el portafolio de sectores impulsores, no me voy a detener en ellos, pero sí me gustaría destacar que en la parte del cuadrito verde, ahí se ve varios que están vinculados a la agricultura y también a otros temas de desarrollo rural, como el turismo, la gestión sostenible del agua, la economía circular, la transición energética. Entonces, digamos, este casillero, el de los verdes ahí, estaría muy vinculado a los temas de desarrollo rural. Aquí algunos elementos para orientar, pero me gustaría cerrar con estos temas ahora que son los de los ejemplos. Es decir,
¿Qué está haciendo concretamente la CEPAL para poner en práctica, digamos, esa propuesta? Bueno, este es el proyecto que yo les contaba, se cerró el año pasado, pero ahora se está tratando de renovar para otros países, por ejemplo, Chile. Y la idea acá es un poco desarrollar nuevas narrativas, es decir, hablar de un poco de los temas que les puse acá. Varios de ellos salieron de las publicaciones de ese proyecto, que tiene que ver justamente con complejicemos el tema, ¿no? Hablemos de las diferencias dentro de lo rural, hablemos de las brechas, hablemos de lo que es necesario. Yo les invito, les dejo acá el sitio web. Hay una serie de mapas súper interesantes en la cual se hacen esos ejercicios para diferentes indicadores socioeconómicos, cómo se verían con diferentes definiciones de rural. Otra de las herramientas que tiene CEPAL es ese mapa interactivo de iniciativas clase. También les dejo acá la dirección. Acá lo interesante es, yo destacaría acá algunas cosas. Por ejemplo, que la mayoría de las iniciativas son en el sector agropecuario, ahí son esa barrita verde, que son sobre todo privadas también, ¿no? El 62%, que está esa necesidad de, sobre todo iniciativas clase, ¿no? Que tiene que ver con esa aglomeración productiva en el territorio y cómo esto te permite dinamizar el crecimiento. Les dejo súper invitados de mirarlo y eso sí sigue en desarrollo, así que lo que necesiten preguntar y verlo después también me comentan. Y finalmente otra iniciativa de la CEPAL tiene que ver con estas políticas de bajo costo, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hablábamos antes, o sea, cómo esa necesidad de desarrollar políticas muy ancladas en el territorio y que utilicen todos los recursos del territorio, de las comunidades, ¿no? No podemos desperdiciar nada, no hay recursos en los gobiernos, entonces, ¿cómo podemos avanzar en ese sentido? Acá hay una propuesta que la trabajamos junto a mi colega, que también es parte de la red, Octavio Sotomayor, que nosotros llamamos aprender a ver, ¿no? O sea, cómo uno puede valorizar recursos propios de los territorios, cosas que uno a veces no mira o da por hecho, ¿no? Aquí son algunos ejemplos, ¿no? Que él pone que tiene que ver con, por ejemplo, con activos inmateriales y otros activos intangibles, ¿no? O sea, cómo uno puede valorizar eso, o la información, o por ejemplo, el conocimiento ancestral, que es lo que aparece un poco acá, la infraestructura comunitaria, la energía renovable que está ahí disponible, también que uno debería utilizar más, la biomasa, ¿no? Que es digamos, la base de la bioeconomía, de parte del desarrollo que propone también el CEPAL. Entonces, les dejo esto también, una invitación a que lo miren, porque es una propuesta bastante vinculada también con los temas territoriales. Y finalmente quería mostrarles un par de casos nacionales en los cuales o sea, la CEPAL también trabaja con los gobiernos en esas asistencias técnicas tratando de ayudarles a mirar, a poner ese enfoque territorial en sus políticas, ¿no? Este ejemplo es el de Costa Rica en su estrategia económica territorial inclusiva. Acá hay un par de mapas que hizo, digamos, el proyecto este de la CEPAL, ¿no? Sobre justamente, o sea, cómo mirar el territorio con otros indicadores, ¿no? En este caso económico, de desarrollo productivo, clusters, corredores de desarrollo, o en el otro caso, ya esa mirada, digamos, alternativa a lo rural que tiene que ver con la mancha urbana, ¿no? Y acá el último slide, yo creo, que nos queda es el tema también de los contratos plan, que también cambió de nombre recientemente en Colombia, que es otra iniciativa interesante, que también la CEPAL ha estado también trabajando con el DANE en ese sentido, que tiene que ver con hacer que los mismos actores de los territorios tomen decisiones, ¿no? Sobre lo que quieren hacer con el presupuesto. Algunas conclusiones, lo que nosotros ya hablamos, que hay un bajo dinamismo económico regional en la última década, que se limita aún más y tiende a mantener, digamos, las brechas de pobreza, de desigualdad y de inseguridad alimentaria. La pobreza es más intensa en zonas rurales, donde además tiene un núcleo duro, en una situación de crisis sistémica como la actual, queda aún más difícil, más complejo esa superación de la pobreza. Parte de ese bajo crecimiento se debe a una productividad que ha crecido menos de lo necesario en la región
y para ello lo que la CEPAL propone son políticas de desarrollo productivo de nueva generación con enfoque territorial. Ese enfoque territorial un poco pensando en una transformación productiva institucional en un espacio determinado cuyo fin es reducir la pobreza. Acá dejo una definición de Shetman y Verdeguer en el tema de cómo alcanzar esa economía, o sea, tiene que ver sobre todo con el dinamismo de la economía de los territorios. Nosotros vimos también desde la CEPAL que es necesario nuevos esquemas de gobernanza, donde la co-creación y la cogestión de políticas públicas son cruciales. De nuevo, aprovechar los recursos de los territorios. Eso implica también la capacidad de decisión de los agentes, su liderazgo local y los recursos propios del territorio, no solo los recursos naturales, sino también los humanos. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tan amplia presentación de tantas cosas. Si gustas, puedes quitar tu presentación. Sí. Vamos, duraste poquito más de una hora, poquito más, como 1 hora y 2 minutos. Muchas gracias, honestamente ha sido muy interesante. Aquí tengo en el chat unas 3 preguntas. Si quieres, no sé cómo te sientís mejor, si las leo las 3 y contestas las 3, o si vamos una por una, y después damos la palabra a otro grupo de preguntas. ¿Cómo Para lo haces normalmente? ¿Cómo lo haces normalmente? Quizás las 3 serían así, a veces hay articulaciones entre diferentes preguntas. Ok, justamente la primera pregunta que tengo en el chat es de don Jorge Balboa, que acaba de levantar la mano. Entonces, no sé si es la misma pregunta que va a formular o es otra diferente, pero ya que levantó la mano, le doy la palabra. Por favor, eso sí, las preguntas que hagamos para que podamos aprovechar el tiempo y todos podamos participar sean preguntas bien puntuales, por favor, y claras para la ponente. Adelante, don Jorge. Hola, buenas tardes. Gracias por por la presentación, me pareció muy completa también, al igual que los otros días. Y bueno, mi pregunta tiene que ver mucho con la que yo planteaba al principio cuando hacía referencia al tema de innovación, en mi pregunta, y justamente cuando ya presentaba el modelo sobre el nuevo enfoque para el tema de desarrollo territorial, quería intervenir porque me parece, mi primera pregunta tenía que ver con qué relevancia le damos a la innovación finalmente en este nuevo modelo con enfoque territorial. Creo que esa sería la forma de redondear mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿quieres contestar una por una o te paso otras No, dos? dale, Fernando, quizás varias es más Ok, fácil. entonces, esa fue la primera pregunta. Vamos ahora con la otra que tengo aquí en el chat. Hay una de Luz Vallejos. La CEPAL tiene un abordaje particular en relación a los sujetos agrarios indígenas. Ok, esa creo que es una pregunta interesante. Luego tengo la tercera. Bueno, aquí hay como dos en una, de Amaranta Ruiz. ¿De qué manera se puede aumentar la productividad agrícola si esta podría disminuir las brechas sociales si el problema puntual es el acceso y no la falta de alimentos? Esa es una. La otra es, que está ahí pegada, cómo desde la política económica se podría abordar para un acceso y distribución más equitativa de alimentos. Entonces, si quieres... Pero la última, ¿cuál te la era? leo de nuevo, te la leo de nuevo. ¿Cómo Ah, desde está acá la... en el chat, ¿no? Está en ¿Perdón? el chat. Que están en el chat, ¿no? Yo también lo puedo. ¿Cómo Bueno, se puede tiene la preguntar? última que está en el chat, vamos a ver, porque creo que han ingresado otras más. No, son esas las que te acabo de Ya. decir. Empecemos con esas, si quieres. Ya, perfecto. Bueno, Jorge, yo creo que preguntó sobre el tema de innovación. Sí, no hubo mucho tiempo, digamos, para hablar de los cómo, ¿no? O sea,
como uno de los pilares, o sea, de esta casita, si tú te fijabas, o sea, era justamente el tema de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, ahora, a nosotros nos gusta mirar la innovación desde un punto de vista amplio y ahí entramos de nuevo en este tema de los recursos, ¿no? O sea, cómo uno puede valorar también los recursos propios de los territorios y la innovación, que yo creo que era parte de esa lista que yo les mostré, que nosotros llamábamos tácita, ¿no? Que es súper importante en el caso de no solo del sector agropecuario, no solo de la agricultura familiar, sino también en otras actividades, digamos, no agrícolas que se desarrollan en los territorios rurales. Ahora, en el caso de la innovación, lo que nosotros vemos es que la región como un todo va bastante atrás en términos de I+D por PIB, ¿no? O sea, de lo que se invierte. Lo que se invierte en ciencia y tecnología y por lo tanto, o sea, no es una sorpresa ver que también lo que sale al otro lado es mucho menos, ¿no? Que en otros países. No se fija en lo que hace Asia, lo que hace China también, la cantidad que invierte en I+D por PIB y cómo han logrado cerrar brechas de productividad en general. O sea, no hablo solamente del sector agropecuario, sino que hablo de las brechas de las economías en general. Entonces, la CEPAL ve el tema de innovación como fundamental, o sea, dentro de lo que es el desarrollo productivo, pero siempre tratando, digamos, de tener una visión de la innovación que vaya más allá digamos, del indicador tradicional de gasto en I+D o de investigadores, porque nosotros creemos que parte de justamente de los activos regionales tiene que ver con ese conocimiento acumulado en las comunidades y acumulado en los territorios, que por ejemplo sería muy interesante valorar y difundir, ¿no? Nosotros creemos que, por ejemplo, las tecnologías de la información de las comunicaciones aplicada a determinados procesos de extensión agrícola, por ejemplo, permitiría justamente acceder mejor a esos conocimientos y difundirlos a un nivel en que pudieran tener un impacto en los indicadores de productividad, por ejemplo. Y eso me lleva entonces quizás a la segunda pregunta, no, a la tercera pregunta que tiene que ver con la productividad. Sí, actualmente no hay, digamos, o sea, la oferta de alimentos a nivel mundial es suficiente, digamos, para suplir la demanda global. Ahora, hay un tema de cómo movilizar esos alimentos de los que producen mucho hacia los que producen poco, ¿cierto? Entonces hay temas logísticos importantes ahí que aumentan el costo de la alimentación y que, por ejemplo, tienen un impacto en el tema de acceso. Ahora, el tema de la productividad, cuando nosotros hablamos de lo que es necesario crecer hacia adelante, es considerando que hay un crecimiento poblacional que pronto vamos a ser de 10.000 millones de personas y que la frontera agrícola es limitada. Entonces, esos 49% de incremento en la producción que se debería dar hacia el 2050, que calcula la FAO que debería ocurrir hasta el 2050, simplemente para suplir la demanda adicional por crecimiento poblacional y también en algunos casos por cambios en las dietas, ¿no? Uno sabe que las dietas se están occidentalizando, entonces zonas que no consumían tanta carne, ahora consumen más carne. Entonces, digamos, esa producción adicional tiene que darse sobre todo con aumento de productividad, porque no puede expandirse extensivamente. El suelo agrícola es limitado. Entonces, se calcula que esos 49% de aumento tiene que darse con un aumento de solo 100 millones de hectáreas en la superficie agrícola. Entonces, básicamente todo el aumento tiene que venir de la productividad en los próximos años. Entonces, aunque no sea un tema, aunque la oferta no sea un tema en la actualidad, sí es una pregunta de cómo se va a seguir creciendo y aumentando esa oferta con, digamos, recursos de suelo y de agua también limitados.
Había otra pregunta relacionada con la productividad. ¿Cómo desde la política económica se podría abordar para un acceso a distribución más equitativa de los alimentos? Acá nosotros decimos que hay el elefante blanco, ¿no? No, el elefante en la habitación, que es el de los desperdicios, ¿no? O sea, cuando uno piensa en un tercio de desperdicios, es parte necesariamente de la solución, ¿no? Es parte de ese aumento y es parte también de ese aumento de la oferta sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es más, o sea, en el momento en que uno resuelve el tema de los desperdicios, resuelves parte de esa ecuación justamente de las emisiones, o sea, reduces. Entonces, reducir los desperdicios es importante para aumentar la oferta y también para cumplir con, con el Acuerdo de París, ¿no? Con los compromisos del Acuerdo de París, y sería parte fundamental, por ejemplo, de una agricultura con emisión cero. O sea, algunos cálculos muestran que sería posible siempre que se aborde el tema de los desperdicios. Y el tema también de la protección social, eso es fundamental. O sea, desde la política económica incluye el tema de la protección social, es decir, cómo uno garantiza que los más vulnerables tengan el acceso a una alimentación saludable. Ahí hay diversos estudios acá en CEPAL que muestran que, por ejemplo, se podría mejorar la focalización en la protección social. O sea, una parte importante, o sea, casi la mitad de las transferencias de ingresos van a hogares que, digamos, están por sobre la línea de pobreza. Entonces, el tema de la focalización sería fundamental. Focalización de la protección social y también una mejora de esa protección social, por ejemplo, para vincularla a temas productivos, porque eso permitiría justamente que fomentar, digamos que fomentar la independencia, ¿no? O sea, que los que hoy dependen de la protección social no siguieran por toda la vida dependiendo de la protección social, sino que eso fuera, digamos, parte del capital que les permitirían emprender o invertir en su explotación agrícola y con eso ganar la independencia financiera en el futuro. Y estaba la pregunta sobre los sujetos agrarios indígenas. En realidad, yo reconozco que nosotros hemos trabajado con algunos países en temas, digamos, más indígenas, sobre todo en temas de decisión, por ejemplo, ¿no? O sea, acá en Chile hay un proyecto súper interesante que es el PDPI, que tiene que ver justamente con la inversión en territorios indígenas y cómo garantizarles a las comunidades que tengan poder de decisión sobre hacia dónde va esa inversión pública, ¿no? Hacia qué tipos de bienes públicos, hacia qué tipo de cultivos, por ejemplo, ¿no? En el caso es un proyecto del INDAP. Y nosotros estamos aprendiendo bastante de ese, digamos, de ese programa, porque parte de lo que hace la CEPAL es justamente aprender de buenas prácticas de algunos países y tratar de multiplicarlas, ¿no? Hacer esa triangulación para que unos países aprendan con otros. Entonces, yo te diría que desde mi división, que tiene que ver con desarrollo productivo, ese ha sido más bien el abordaje, ¿no? O sea, cómo incluir a las comunidades indígenas en proceso de decisión de la inversión en los territorios. Ahora, hay otras divisiones de la CEPAL que trabajan los temas indígenas desde otros puntos de vista, ¿no? La división social, por ejemplo, lo trabaja desde el punto de vista de la protección social, justamente la protección de derechos. Son otros enfoques que, si hay interés, yo les puedo poner en contacto, digamos, con los investigadores, con mis colegas que trabajan en esa área. Gracias, Mónica. Tengo otro grupo de 4 preguntas en el chat. Te las voy a leer todas. Ya. Mientras tanto, los que nos están siguiendo en Zoom, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede o ponerla en el chat o levantar la mano. Voy con la primera pregunta, comentario de Jorge Bojorquez. Muchas gracias, Mónica, por su presentación, que fue bastante extensa, pero muy interesante. Una consulta. Para la CEPAL, los enfoques territoriales y los sistemas alimentarios son claves para el desarrollo.
¿En qué sentido? ¿Cuál es el rol que deben jugar las empresas transnacionales que manejan la producción y comercio de alimentos en el mundo para contribuir al desarrollo buscado? Esa es una primera grupo de preguntas. Luego, Luis Barbosa Arias pregunta, en esa propuesta de nuevas narrativas, ¿cómo está abordando la CEPAL las cuestiones ecológicas en el análisis técnico? Por ejemplo, en un tema como la incompatibilidad entre la degradación de suelos, en parte por las presiones del extractivismo y el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles. Luego, Katia Vivisa nos pregunta, muchas gracias Mónica por la presentación tan interesante. De los años 2000, diversos países han avanzado en políticas territoriales. En su evaluación, ¿cuáles países han logrado mejores resultados en implementación del abordaje? Pregunto porque también tuvimos diversos desafíos en la implementación de políticas de enfoque territorial. Finalmente tenemos la pregunta de Daniela García. En la formulación de políticas, algunos tomadores de decisión ven una contraposición entre la seguridad alimentaria y la competitividad, es decir, debemos dejar de producir aquello en lo que no somos productivos o competitivos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Si quieres, aquí hay varios grupos de preguntas ya, ¿no? Como para pasar un rato. Sí, a ver, quizás empezar por la última. Nosotros creemos que hay un espacio para el comercio, un espacio central para el comercio en el tema de la seguridad alimentaria. Es decir, no pensando en la autarquía alimentaria o soberanía alimentaria, pero sí pensando en seguridad alimentaria en términos, o sea, sobre todo pensando en la eficiencia a nivel global, ¿no? Imagínate que eso pasa también en nuestros hogares, si uno piensa en términos de hogares. Imagínate que cada hogar decidiera que tiene que ser soberano y producir sus propios alimentos, es decir, la eficiencia de la economía bajaría muchísimo. Y pasa lo mismo con los países. La eficiencia de la economía global bajaría mucho si cada país tuviera que producir todo lo que consume y el crecimiento bajaría mucho y además las emisiones aumentarían mucho, que muchas zonas que no son eficientes en la producción tendrían que empezar a producir. Entonces nosotros creemos que hay un rol central para el comercio internacional, para el comercio intrarregional, es decir, en una región en que, como decía, 18 países son exportadores netos de alimentos, 80% de la población vive en esos países, es súper importante la coordinación y ahí hay más un tema logístico, ¿eh? O sea, a veces exportar alimentos hacia un vecino y pasa lo mismo con los aviones, ¿no? O sea, uno se fija, por ejemplo, si tiene que viajar al Caribe, que a veces los vuelos son más caros hacia un país cercano que viajar, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa desde Centroamérica. Entonces, acá, en el caso del transporte, digamos, de alimentos es lo mismo. A veces es más caro exportar hacia el país vecino. Entonces, hay una serie de temas logísticos que deberían abordarse. Es decir, eso es parte, por ejemplo, de lo que está haciendo CEPAL en algunos estudios de comercio. De nuevo, o sea, hay una edición de comercio acá que justamente estábamos hablando de que el panorama de este año sea sobre seguridad alimentaria y comercio. Nosotros con FAO y el ICA y ALADE también acabamos de actualizar junto a los países de la CELAC el plan de seguridad alimentaria y nutricional hacia el 2030, o sea, eso se aprobó en la reunión de la CELAC de marzo, y ahí el tema del comercio intrarregional tiene, digamos, algo central, o sea, y ahí se habla desde herramientas como, por ejemplo, desarrollar determinados stocks, o coordinación de políticas, información es súper importante, transparencia, es decir, que cada país sepa las perspectivas de producción, que cuando, por ejemplo, hay un caso de una guerra o de una quiebra de cosecha, que no haya limitaciones a las exportaciones, que se mantenga el comercio abierto. Nosotros vimos, por ejemplo, durante la pandemia, después durante la guerra en Ucrania, que las restricciones a las exportaciones de alimentos alcanzaron un 17% de las calorías comercializadas a nivel mundial. Y eso tuvo un impacto en el aumento de precios.
En el caso de la pandemia, ese aumento llegó, algunas estimaciones del IFPRI dicen que las restricciones a las exportaciones contribuyeron con casi la mitad del aumento de precios. Entonces, es fundamental el comercio abierto, la organización, la transparencia de la información, y hay una serie, digamos, de temas también logísticos que tienen que abordarse. Quizás seguir con la anterior. Sí, de cuáles países han avanzado en políticas territoriales. Nosotros vemos iniciativas yo diría que en prácticamente todos los países. O sea, si por ejemplo, si se fijan en la plataforma de clusters, ¿no? Que fue algo que compartí, ahí hay información para unos 300, digamos, iniciativas en toda América Latina de diferentes tipos, eso solo vinculado al desarrollo productivo territorial, o sea, no considerando, digamos, otras políticas territoriales, digamos, de otro tipo, no productivo. Entonces, yo creo que acá, más que hablar de qué país lo hace mejor, o sea, hay iniciativas, las iniciativas en Colombia me gustan mucho, o sea, que tienen un rol articulador, digamos, muy importante del DNP. Entonces, yo hablaría más bien de que todos los países también tienen esa necesidad de mejorar la gobernanza, ¿no? De mejorar cómo incluyes a los actores locales en ese proceso de implementación de las políticas. Y ahí hablamos de los niveles gubernamentales más desagregados, y hablamos también de los actores, digamos, privados que operan en esos territorios. Yo creo que ese es un desafío que está a todos los niveles, en todos los países. Más allá de lo que se avanza, o sea, siempre falta esa coordinación quizás más central, ¿no? Porque la política sectorial, la política agrícola es muy centralizada, pero la bajada es muy descentralizada. Entonces, ¿no? En ese camino entre lo central y la implementación descentralizada, hay una descoordinación que yo diría que es bastante presente en todos los niveles, en todos los países de la región. Y eso es uno de esos nodos, ¿no? Donde la asistencia técnica, donde hay claramente un rol para organismos supranacionales como la CEPAL, como ICA, como la otra pregunta, ¿cómo la CEPAL está abordando las cuestiones ecológicas en el análisis técnico en desarrollo de sistemas? Mira, la verdad es que una de las, que no alcancé a poner todo, pero en fin, una de las propuestas de desarrollo productivo que está más vinculada a los temas agrícolas, tiene justamente que ver tiene dos patas, ¿no? Una es la de bioeconomía y transición agroecológica. Entonces, nosotros creemos que hay espacio cuando uno habla de transición agroecológica, así como en el caso de los gradientes rurales, ¿no? Acá no es agroecológico o no es agroecológico, sino que hay una serie de gradientes, ¿no? De lo agroecológico, digamos. Y nosotros creemos que se puede avanzar sin poner en riesgo los temas de los cuales nosotros estábamos hablando. Es decir, hay espacio para avanzar en aumentar la productividad y hacer transición agroecológica, incluso en las explotaciones más grandes. O sea, eso es parte de lo que nosotros estamos viendo, es uno de los estudios que también vamos a sacar este año, que tiene que ver un poco con esto, es decir, cómo incluso en explotaciones comerciales de exportación, que mira mucho la productividad y la efectividad de costos, cómo se puede avanzar hacia una transición agroecológica, por ejemplo, porque la primera etapa de la transición agroecológica es la de mejorar el uso de los recursos naturales, y eso es costo eficiente. ¿Entiendes? Entonces, uno puede incluir tecnologías, por ejemplo, digitales, que te permitan hacer un uso más de precisión de determinados insumos, como son, por ejemplo, los fertilizantes. Y esto te va a ahorrar costos y a la vez te va a tener una
menor contaminación del agua, por ejemplo, de las fuentes de agua cercanas, va a tener menor contaminación de los suelos, y aún así vas a estar avanzando en muchos casos en temas de productividad. Entonces, o sea, es no pensar, yo creo que el abordaje nuestro es no pensar de nuevo en lo dicotómico, ¿no? Que hay que ser cero ecológico o 100% ecológico, sino que cualquier avance es una, digamos, una ganancia, ¿no? En términos de desarrollo sostenible. Y sí, había una pregunta sobre el tema de las empresas transnacionales que Sí, manejan la producción y el comercio. bueno, eran dos, una sobre, y creo que ya lo borraste, sobre el tema de sistemas alimentarios y relación con el desarrollo, y la otra es cuál es el rol que puedan jugar las empresas transnacionales que manejan la producción y comercio de alimentos en el mundo para contribuir al desarrollo buscado. Pregunta complicada. Perdón, la primera no la encuentro, la que tú mencionaste. A ver, voy a repetir todas. No. Son dos. Dice, vamos a ver, dice, bueno, en realidad no es una pregunta, es un comentario. Para la CEPAL, los enfoques territoriales no. más alimentarios son claves para el desarrollo en ese sentido. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es el rol que deben jugar las empresas transnacionales que manejan la producción y el comercio de alimentos en el mundo para contribuir al desarrollo buscado? Sí. A ver, quizás entender que las decisiones de las empresas transnacionales son fundamentales para el desarrollo sostenible, ¿no? Yo volvería quizás primero al tema de los consumidores, ¿no? Que mencioné anteriormente. O sea, que quizás una de las características de ese enfoque de sistemas alimentarios es poner el consumidor adentro, ¿no? El consumidor con su capacidad de decisión es parte fundamental de la ecuación, ¿no? Los cambios que pueden generar ese 22% del PIB que nosotros gastamos son más importantes que cualquier política pública. Finalmente eso es. O sea, en términos de dónde se va a invertir en el sector, eso es más importante que cualquier gasto público. O sea, el gasto público en el sector está en torno, es más bajo que el 2% del PIB. Entonces, tenemos algo que es 10, 20 veces más alto. Claro que eso va a ser determinante, ¿no? Entonces yo creo que parte de las transnacionales normalmente no responden mucho a regulación, ¿no? Porque tienen justamente esa capacidad de moverse, ¿no? Esa fluidez de que pueden estar pueden tener su producción en un país en un año y al año siguiente moverse a un país que tenga regulaciones menos estrictas, pero sí responden mucho a la presión, digamos, de ventas, ¿no? Y a su imagen, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas son bastante importantes en cómo traerlas para adentro, cómo hacerlas como cómplices, ¿no? De ese tema del desarrollo sostenible. No es fácil, ¿ah? O sea, nosotros tenemos algunos proyectos, la división en la que yo trabajo, desarrollo productivo, tiene un informe anual sobre inversión extranjera directa. Nosotros hicimos hace algunos años el informe es sectorial, siempre cada año trae un sector específico, y hace algunos años hicimos sobre el sector agrícola. Y por ejemplo, uno se da cuenta de que determinadas prácticas, ¿no? Que de repente favorecen a los productores primarios, igual en el tiempo esas empresas tienden a normalizarlas y a volver a una situación, a la situación anterior. Es decir, aunque de repente hacen un cambio en el que favorecen más al productor primario, no sé, con transferencia de tecnología o con agricultura de contrato o con mejores precios, y todo eso, por supuesto, o sea, dentro de su imagen es súper importante, también tienen a normalizar esto y, digamos, en los años siguientes volver a la situación original. Entonces, es súper complejo, ¿eh? Yo creo que es súper complejo nosotros traerlas como socio dentro de ese tema de desarrollo no es sencillo,
Entonces yo diría eso, o sea, trabajar mucho por el lado de los consumidores, entonces las políticas que afectan, por ejemplo, que le dan información a los consumidores, ¿cierto? O sea, que también pasan por esas empresas. La normativa, por ejemplo, en términos de contaminación, ahí también es algo que es súper importante porque también ellas es parte de su imagen, ¿no? De contaminaciones, de desperdicios, de derechos laborales, ¿no? Entonces, hacer cumplir, yo creo que hacer cumplir esa normativa a esas empresas y trabajar sobre todo por el lado de los consumidores, es decir, políticas que sirvan para que los consumidores tomen buenas decisiones en términos de dieta saludable, en términos de prácticas productivas sostenibles, ¿no? Del tipo de empresa que seleccionan, del tipo de producto que compran. Todo eso fortalece, nosotros lo vemos en el caso europeo, o sea, fortalece la misma regulación a futuro. Entonces, yo diría que es un poco por ahí. O sea, no sé si respondí mucho la pregunta. Y yo creo que eso era, ¿no? Sí, ¿Hay bueno, alguna más? tengo a Patricia Giraldo con su mano levantada hace rato. Perfecto, Patricia. Le vamos a dar la palabra rápidamente para que formule su pregunta. Adelante, Patricia. Pues Mónica, ¿me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación tan instigante. La verdad, aquí la cabeza mía está procesando mucha información. Em, Quiero hacer dos comentarios. Voy a dejar mis preguntas. Tal vez no se puedan responder, pero quiero exponerlas acá porque creo que es importante. El primer comentario es curioso en Colombia el concepto territorial porque cuando los funcionarios públicos hablan del territorio se refieren a salir de Bogotá, o sea, de la capital, y problemas. Siempre es una visión bastante negativa de la que se tiene el concepto territorial. Lo segundo tiene que ver con los proyectos que planteabas de la incorporación del concepto territorial en la CEPAL, porque en Colombia hubo un proyecto muy interesante que trató de traer ese concepto a través de los vínculos rururbanos. Entonces, pensar el territorio como un tejido que es geográfico, es económico, es social, es multidimensional y dónde eran los centros de ese vínculo, porque eso creo que fue lo más novedoso, desde una perspectiva de la geografía económica, dónde se localizaban esos centros del tejido, que creo que es un aporte pues muy interesante y muy novedoso para destacar. Mis preguntas, que son bastantes, la primera tiene que ver con México. Me llamó mucho la atención ese mapa que nos presentaste de inseguridad alimentaria, porque desde mi visión, México es uno de los países que tiene mayor disponibilidad de alimentos a más bajo costo. Entonces, fue como muy chocante ver esos puntos rojos porque quiero saber, o sea, ¿qué más explica esos puntos rojos en México? Pues, ¿qué explica esa inseguridad alimentaria? Segundo, si la CEPAL tiene una discusión sobre el concepto de pobreza, porque siempre la pobreza como lo rural se ha entendido desde la perspectiva del ingreso económico, que eso también, primero, genera un estigma sobre las personas, particularmente los campesinos, que no tienen ingresos económicos, pero sí tienen otras cosas que son desvaloradas o poco valoradas. Y un poco cómo se da esa relación, o mejor en los trabajos que la CEPAL desarrolla, cuáles son como las características de esa comparación intra e inter, porque creo que ese es el plus de los estudios de la CEPAL, que hacen muchos estudios intrapaís, intrarregión e inter, ¿cierto? Interregiones, regiones internas en el país, regiones internas en la región América Latina y regiones con otras regiones del mundo. Sí. Mira, sobre la inseguridad alimentaria en México, yo te diría que para todos los países de la región, en realidad, la inseguridad alimentaria, o sea, los ingresos, primero empezamos por el crecimiento, ¿no? O sea, todas las regiones, si uno mira las estimaciones para el 2024, todas las regiones, subregiones van a crecer menos que el 2023. Y el 2023 ya fue un año difícil. Entonces, empezando por ahí, la informalidad, o
sea, si uno se fija en la recuperación económica post-pandemia, tenemos a más del 50% de las personas ocupadas dependientes de empleos informales. O sea, empleos informales significa no solo ingresos más bajos, sino también menor seguridad, o sea, son empleos más volátiles y menor seguridad social. Esas personas, cuando llegan a la vejez, no tienen una jubilación adecuada. Entonces, si uno se fija en la inseguridad, la pobreza y la inseguridad alimentaria, o sea, ambas afectan más a los niños y adolescentes, es decir, hogares con niños, porque son hogares con más, digamos, personas que no están ocupadas, y hogares monoparentales con jefes mujeres, y hogares donde hay ancianos. O sea, ahí se concentra tanto la pobreza como la inseguridad alimentaria. Entonces, que son justamente los hogares donde hay brechas de ingresos más importantes, ¿no? De nuevo, el tema de la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe sigue siendo un tema de acceso. Entonces, también hay que pensar que la FAO mide la inseguridad alimentaria de diferentes maneras. O sea, está el tema de la subalimentación, que es el hambre. O sea, el hambre tiene que ver con que la persona no tuvo lo que comer durante un día. Entonces, esa es una definición y esa, digamos, es una definición más estricta y por eso las tasas son más bajas. La segunda definición, que es la de inseguridad alimentaria moderada o severa, tiene que ver con una percepción de que la persona no tiene acceso seguro a una alimentación adecuada. Eso puede ser que en un día, por ejemplo, que permanentemente no tiene acceso a proteína, o puede ser que en algún día los adultos tuvieron que dejar de comer para que los niños comieran. Entonces, es una percepción que incluye, digamos, otras variables más allá de estar un día sin comer, ¿no? Que es la definición de hambre. Entonces, todas esas variables para decirte que si uno además entra a otra definición de FAO, que es la de dietas saludables, llegamos a un nivel incluso mucho más alto, o sea, llegamos como o sea, la dieta más cara del mundo está en América Latina y el Caribe, y dentro de América Latina y el Caribe está en el Caribe. Entonces llegamos a un 60% de la población en situación de inseguridad alimentaria o, digamos, que no tiene acceso a esa dieta saludable. Entonces, yo te diría que el tema económico es muy importante en toda la región, entonces eso incluye a México, porque hay bajo crecimiento, mucha informalidad, mucha desigualdad en la distribución de ese ingreso, lo que ha empeorado desde la pandemia, la informalidad también, y de nuevo, esas diferentes definiciones de inseguridad alimentaria también cuentan, ¿no? Entonces, dependiendo también de lo que uno está considerando, vas a ver una inseguridad alimentaria más alta o más baja en diferentes regiones. Con relación a la pobreza, sí, la CEPAL tiene ejercicios de pobreza multidimensional. Yo no soy la persona más adecuada para contártelo porque, sobre todo para poder dialogar con los países, se sigue utilizando la pobreza por ingresos, ¿no? El tema de la canasta básica de alimentos y canasta, digamos, de bienestar. Pero sí, o sea, hay muchos ejercicios, hay muchas publicaciones. Yo te sugiero mirar dentro, digamos, del repositorio nuestro. También en CEPALSTAT, yo entiendo que hay indicadores de pobreza multidimensional. Están también la metadata, está la metadata ahí. Y si necesitas, digamos, hablar con alguien más directamente, yo te puedo poner en contacto también con mi colega que trabaja ese tema. Pero sí hay, pero aún no es mainstream, digamos, aún no es el mensaje principal porque hay una necesidad de dialogar con los países, de tener números parecidos, de ser comparables, ¿no? De esa comparabilidad regional. Pero sí se está avanzando en esa dirección también, de considerar otros aspectos, por ejemplo, acceso a servicios, infraestructura del hogar. El tema de la pobreza dimensional entra en las encuestas de hogares y empieza a mirar, digamos, las condiciones de las paredes, del techo, de la sanidad, ¿no? Entonces,
entra a muchas variables combinadas. Y había algo con relación a las comparaciones intra e inter, no entendí muy bien la pregunta. Sí, sí, de pronto, pues como la escuela es un poco enfocada al tema comparativo, si de pronto tendrías pues como alguna recomendación o algún caso así particular cuando hacen esas comparaciones intrarregionales e interregionales, porque pues creo que esa es como la especialidad de la CEPAL en Sí. términos comparativos. Bueno, mi recomendación es use los datos de la CEPAL. En serio, porque hay un trabajo súper grande, muy intenso. O sea, la división de estadística nuestra es el repositorio de los microdatos de de todos los países de la región. O sea, en muchas áreas, en censos agropecuarios, en encuestas de hogares, digamos, encuestas de gastos, ingresos. Entonces, acá adentro se hace ese trabajo de comparabilidad, de entender las variables, se entra a los cuestionarios, además se hace toda una asistencia técnica con los países para que estos procesos cumplan con determinada normativa, tanto en la formulación, digamos, de los cuestionarios como en la recolección de la información, en el levantamiento de datos, en el procesamiento. Entonces, se trabaja muy desde el comienzo para generar datos que sean buenos, que sean confiables. Entonces, digamos, lo que está en Cepalistat ya ha pasado por un trabajo intenso que te permite justamente esa comparabilidad. Entonces, lo mejor es darle uso, ¿no? O sea, es usarlos justamente para hacer esos análisis de comparación entre países. Sí, nos queda el pendiente, el tema más intranacional, ¿no? O sea, subnacional. Los análisis subnacionales son muy pocos, porque sobre todo las encuestas tienen temas de representatividad, si uno empieza a entrar, digamos, muy a nivel desagregado, pero también los hay en algunos casos, y ahí sobre todo se trabaja con los países para entender mejor, digamos, por qué tales diferencias a nivel interno. Entonces, eso también es súper bienvenido, o sea, trabajar, hacer, digamos, que un investigador haga el subnacional y lo compare con el supranacional, o lo regional o lo mundial. Eso sirve bastante, porque a veces uno no logra explicar a nivel nacional. Los promedios son, digamos, pasan por encima de muchas heterogeneidades internas, ¿no? Entonces se complementan súper bien los estudios, digamos, subnacionales. Muchas gracias, muy interesante Gracias a ti por las preguntas. para seguir reflexionando. Bueno, muchísimas gracias. Creo que podemos ir cerrando ya. Ha sido muy provechoso estos dos horas muy intensas. Le quisiera pedir a todos que le demos un aplauso virtual a Mónica, agradecerle por su rato, por su dedicación. Ha sido pues bastante provechoso. Muchas gracias, Mónica, de verdad. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos seguir colaborando con la red. Tenemos varias áreas de trabajo conjunto, así que para lo que ustedes necesiten de la CEPAL, no duden en contactarme. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por la participación. Pronto estaremos distribuyendo los materiales que se han presentado acá, sobre todo esta última presentación. Y nos vemos en la próxima escuela. Buenas tardes. Buenas noches, por allá. Aquí todavía es tarde. Hasta luego. Muchas gracias.